De los inyectores, ¿por qué es importante ahora por cultura general el uso de los inyectores? Yo me imaginaba que era colocar algo aquí, que lo pasaban por lo que le llaman, no, como el suerito. sí, Como el suerito, suerito, no. Explícanos un poquito ese proceso de la inyección. Bueno, fíjate. Bueno, rodeado de mujeres importantes, empoderadas, talentosas, por parte del grupo de empresas de Global. Nos acompaña Luisa, gracias Luisa, y por supuesto está la doctora Beatriz Guevara, quien se encarga de la parte, vamos a decir, educativa, para llevarnos más allá, pero queremos arrancar dándole las gracias a todas las personas que están en esta iniciativa de postcápsulas en imágenes, que la pueden conseguir a través de las redes sociales y los canales de YouTube de las empresas Suradi y GBM. Bueno, arrancamos, Luisa. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que esto va a ser un antes y un después, y más cuando hemos contado con invitados que son referencias a nivel nacional. En el caso de Beatriz Guevara, tengo más de 20 años conociéndola, no vamos a decir edades, no, por favor. Y al punto que hemos trascendido fronteras y es nuestra aliada o nuestra principal mano derecha en todo lo que tiene que ver con educación continua. Ha traspasado fronteras y nos acompaña en el Caribe, específicamente en República Dominicana, con la empresa Global Médica. Somos una corporación, está Suradi, GBM y Global, y pues para nosotros es un honor, Beatriz, poder estar contigo esta mañana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En verdad que, bueno, el honor creo que es para mí. Tengo muchos años de relación con GBM y con Suradi. Aquí en Venezuela, y también, como comentó Luisa, hemos traspasado fronteras hacia el área también de República Dominicana, que también le siento mi casa, porque son bastantes las oportunidades en las que hemos viajado compartiendo conocimientos y educación. Una pregunta interesante que siempre se dice: ¿cómo determinar que tenemos, ya entrando de una vez en el tema, una buena imagen para hacer un buen diagnóstico? Mira, una buena imagen es aquella que nos va a permitir realmente conocer y saber qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo humano cuando hay una patología presente. Entonces, siempre es importante contar con buenos equipos y con medios de contraste, que son un trabajo en unión, en conjunto con los inyectores que nos van a permitir inyectar ese medio de contraste dentro del organismo. Entonces, yo siempre he dicho que eso es la fórmula ideal. O sea, la fórmula ideal es un buen equipo, independientemente de la modalidad que sea, un inyector de medio de contraste, un medio de contraste, personal médico, licenciados en imágenes, enfermería, capacitado, educado, y el resultado de esa fórmula magistral es una buena calidad de imagen, que todo va en función de que el paciente obtenga un diagnóstico. Yo quiero hacer una pregunta, bueno, Luisa, también tu experiencia y esto, o sea que es importante no solamente la capacitación, sino que la persona, por supuesto, sea del área. Antes de colocar un medio de contraste, hay que tomar en cuenta unas cuantas cosas, ¿no? Es como que de una vez el paciente cualquiera lo puede tener. No, bueno, fíjate, nosotros siempre se da la indicación cuando vamos a trabajar con medios de contraste, siempre hay que el paciente, primero que nada, debe llenar un consentimiento firmado, y en ese consentimiento nosotros hacemos unas preguntas clave, como son conocer sus antecedentes alérgicos, conocer si tiene antecedentes desde el punto de vista de alguna enfermedad previa, alguna patología que pueda condicionar el hecho de que nosotros vayamos a colocar un medio de contraste. Entonces, su función renal, cómo están sus riñones trabajando, porque recuérdense que estos medios de contraste, la mayoría se eliminan del cuerpo por vía renal, algunos por vía hepática, pero mayormente es la función renal, lo que es muy importante conocer. Entonces, siempre debemos darle esa indicación al paciente, y el paciente debe firmar ese consentimiento, porque nosotros debemos advertirle que obviamente hay algunos riesgos asociados al uso de medio de contraste, que incluso en algunas circunstancia pudiera estar comprometida la vida del paciente. Entonces es importante que el paciente esté en cuenta de eso. Y yo creo además que, para completar lo que comentabas, Beatriz, que hemos pasado por distintas generaciones de los medios de contraste. La primera generación hablábamos de medios de contraste hiperosmolares que afectaban en general la salud del paciente, provocando reacciones adversas, eventos graves que podían incluso provocar la muerte en algunos casos. Estamos hablando de hace 30, 40 años atrás. Era muy fuerte. Sí, entonces es un mal necesario, porque como bien comentabas, cómo determinar si una imagen es de calidad. Entonces el medio de contraste viene
a servir como ayuda Sí. para hacer que esas estructuras tisulares blandas se puedan visualizar y que el diagnóstico sea preciso. Hoy día tenemos, hoy día no es tan reciente, desde hace 15 ya años para acá, los- tenemos un medio de contraste isosmolar Sí. específico para pacientes de riesgo que te va a permitir darle mejor calidad de vida, una eliminación renal mucho más rápida. Oye, aquí Sí. nace un tema interesante y yo le voy a decir que para mí es uno de los temas más importantes, creo yo, para un paciente. Me voy a poner al lado del paciente. Sí. Cuando uno se va a hacer el examen, uno anda estresado. El estrés por el tiempo, Ay. estamos en vivo. Estamos en video, exactamente. El estrés por el tiempo y el estrés por desconocimiento. Pregunto, y se juega mucho con eso. Ujú. A la hora de yo determinar, acabas de decir algo, Isosmolar. isosmolar, como yo entonces le digo, mira, yo quiero que sea con esto, ¿sabes? Sí. Díganme Excelente ustedes pregunta. qué Sí, hago yo. está muy bien. Mira, fíjate algo, una de las cosas que se debe tomar en cuenta y hacemos mucho hincapié cuando vamos a la parte educativa, ya Sí. cuando hacemos este tipo de jornadas que Suradi, Gebernet, siempre yo creo que uno de sus pilares fundamentales es el tema de la educación continua. Ok. Y no solamente a los que somos operadores de los equipos, a los médicos que son los que se encargan de dar el diagnóstico, sino que esto va más allá. Cuando hacemos este tipo de jornadas educativas es al personal de enfermería, y porque nosotros somos los responsables de transmitirle al paciente tranquilidad cuando viene a hacerse un estudio. Entonces, cuando el paciente pregunta qué sensación voy a tener, qué voy a sentir, esto que me vas a inyectar me va a dar alguna reacción, entonces, como tenemos los conocimientos de cuáles son las características de los diferentes medios de contraste que tenemos, entonces nosotros podemos decirle al paciente, mire, nosotros tenemos diferentes medios de contraste, si usted de repente pudiera por su condición, como dijo Luisa, que tenemos el contraste isosmolar para pacientes de riesgo. Bueno, ¿qué es un paciente de riesgo? Un paciente de riesgo es un paciente que tiene ya una edad avanzada, los niños, un paciente oncológico, que son pacientes que por sus diferentes condiciones, bien sea edad o patología, tienen una condición para poder recibir un medio de contraste. Entonces, Suradi cuenta con un producto que es un medio de contraste isosmolar, Ok. el cual va a producirle al paciente menores riesgos y menor disconfort al momento de hacer el estudio. Entonces nosotros podemos transmitirle eso al paciente y calmarlo. La confianza. Pero mi punto a atajar es saber yo como paciente en qué momento sé que si me están aplicando eso o cómo lo veo. Lo veo mira, aquí está, te vamos claro. a... ¿sabes? Bueno, no, es difícil, ¿no? Claro, de repente a lo mejor el paciente es un poco difícil llegar a esa información final, Por eso. pero si las personas encargadas de la empresa que distribuyen el producto constantemente están visitando a la comunidad médica y le ofrecen las ventajas que tienen sus productos, el mismo médico radiólogo en un momento determinado va a decir, mira, cuando le llega un Me voy paciente con con esto, una claro. patología, Sí. yo a ese paciente le voy a colocar este medio de contraste Y el específico. aliado del paciente es su médico referido. Sí, el Si referido. yo soy un paciente que tengo problemas de corazón y tengo mi médico de cabecera que es un cardiólogo, Sí. y al cardiólogo le llegó esa información, Sí. él cuando va a referir un estudio de tomografía contrastada para su paciente, él es el doliente Sí. y va a colocar estudio contrastado con preferiblemente medio de contraste isosmolar. Entonces Entendido. es un trabajo en equipo, no solamente el área de imágenes. Sí. Aquí se habla incluso de médicos referidores y de todos los especialistas. Pero efectivamente el trabajo es nuestro. Sí, Poder llevar esa información Sí. y hacer estas campañas de La divulgación y concientización. Exactamente. exactamente. Sí, Bueno. de hecho, fíjate que una de las cosas que también lo hemos hecho y en algunas oportunidades hemos organizado charlas para los médicos referidores. Ah, ok. Y entonces eso es muy importante porque es lo que te comenta Luisa, si el médico que va a referir un estudio ya Que lo conoce, anote como es. exactamente, ya Que quiero conoce es que esto, hay un quiero producto la A y la B. específico, Sí. quiero la A y la B, Listo. entonces ya él tiene un No lo conocimiento. dejes tan abierto. No, Sí. no, no. Sí, ya Sí. listo, ya entendí. Eso Sí. está muy bueno No, saberlo. y eso lo hemos hecho en varios, lo hemos hecho aquí en Venezuela, lo Sí. hemos hecho en República Dominicana, o sea, y ha funcionado. Muy Esa bueno. estrategia ha sido buena. Y han sido más selectivos entonces en este caso a la hora de Sí, determinar sí, el estudio. a la hora de terminar el Y dentro de esta combinación de los inyectores, ¿por qué es importante ahora por cultura general el uso de los inyectores? Yo me imaginaba que era colocar algo aquí que lo pasaban por lo que le llaman Por la- no, Como el suerito. Sí, como el suerito. suerito, No. Explícanos un poquito ese proceso de la inyección. Bueno, fíjate, los inyectores es un mecanismo bajo el cual, de una manera controlada, nosotros vamos a saber qué cantidad de medio de contraste le vamos a colocar al paciente y a qué velocidad va a entrar ese medio de contraste. Entendido. Entonces hay unos parámetros que tiene el inyector que tiene que ver con el volumen
con el caudal, que es la velocidad con la cual nosotros vamos a pasar ese medio de contraste, Okay. y todo eso yo lo controlo a través de una consola que tengo al lado del equipo de imagen a que esté adscrito el inyector, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay inyectores para resonancia magnética, hay inyectores para tomografía, hay inyectores incluso para mamografía, para hemodinamia. Entonces, dependiendo de la modalidad, yo tengo mi consola al lado del equipo en el cual yo estoy trabajando y yo ahí controlo los parámetros de inyección, y eso es más seguro que como se hacía anteriormente, que era que o la enfermera o el mismo licenciado técnico radiólogo entraba, inyectaba el contraste con una jeringa a presión, pero obviamente hacerlo de manera manual, yo no sé a qué velocidad está entrando, cómo lo estoy inyectando. Entonces, los inyectores hoy en día se han convertido en un aliado. Es un aliado, y siempre lo decimos así, cuando nosotros vamos a hacer aplicaciones en el inyector, siempre le decimos a los técnicos y a las enfermeras, mira, este es tu mejor amigo. Ya. Y había un mito que a medida que la tecnología aumentaba, Ellas iban a dejar de trabajar. No, iban a disminuir el uso de contraste. Ah, Porque ok. estábamos hablando sí. de resonadores 3 Tesla, tomógrafos de más de 200 cortes, de más de 500 cortes, pero llegamos ahora a ver estudios que antes era impensable hacer. Sí. Y que ahora efectivamente es un engranaje. Entonces va la tecnología, que lo principal es la capacitación del operario. Sí. Y Beatriz nos acompaña no solamente como aplicacionista en el área de medios de contraste, sino el aplicacionista para enseñar a los técnicos radiólogos o licenciados de imágenes a utilizar esos tomógrafos y resonadores. Sí. Entonces, con una tecnología de punta, tú necesitas tener un buen medio de contraste. Es tanto la velocidad que efectivamente una inyección manual no te va a permitir hacer estudios angiográficos, porque necesitas mayor presión. Eso te lo da el inyector. Y hoy día existen también muchísimos modelos de inyector que trabajan similar. Lo más importante es conseguir inyectores que te puedan de forma simultánea inyectar el medio de contraste con la solución salina, sobre todo en la parte angiográfica, porque si no va a ser muy brillante la imagen y se van a pasar por alto quizás algún diagnóstico, alguna patología. Sí, y otra cosa importante, que los inyectores con los que cuenta Suradi hoy en día en el mercado tienen una función muy específica que siempre me gusta recalcarla, y es poder probar la vía. Una vez que se cateteriza la vía, se coloca un yelco para poder a través de esa vía colocar el contraste endovenoso. Siempre le hacemos la mención a los licenciados y a las enfermeras que esa vía hay que probarla. Entonces se prueba con solución salina, porque si ocurre una extravasación del medio de contraste, las extravasaciones pueden ser incluso poner en riesgo el miembro donde esté cateterizada la vía, porque puede ocurrir incluso una necrosis. Entonces los inyectores permiten hacer una prueba de la vía con solución salina, probamos a la misma velocidad que vamos a inyectar el contraste, primero un bolo de solución, vemos que la vía está permeable, y entonces pasamos a la planificación de nuestro protocolo, contraste, solución. Yo sigo con preguntas de pacientes. Claro, son no, buenas, está bien, excelente. Porque, bueno, y tal vez el médico que puede ser que, atajé algo allí, es que tiene que ver con este tema de que cuando hacemos el diagnóstico y los pacientes lo tienen, yo he escuchado unas cuantas veces, mira, el medio de contraste no está bien, sale un poquito movida la imagen, o sea, al final el médico no pudo determinar. Voy a hacer dos preguntas en una. Primero eso. Segundo, no sé si tiene que ver con la tecnología, con el medio de contraste o con el que tomó la muestra, o sea, son como muchos factores. Sí. Y finalmente, en esto, finalmente la inteligencia artificial se aplica o lo puede determinar si el médico tiene dudas. Cuando ya tengo todo, ya usé el medio de contraste, tengo mi evaluación, ya sea desde tomografía, radiografía, lo que tenga, se puede aplicar como para que si tengo dudas me refuerce eso. Empezamos con lo primero y aterrizamos. Bueno, fíjate, hay muchos parámetros que pueden estar involucrados en que una imagen al final no sea lo suficientemente diagnóstica. ¿Qué puede ser? Puede ser que probablemente el paciente se movió. Puede ser que a lo mejor al momento de la adquisición de la imagen no se tuvo el conocimiento o la destreza de adquirir en el momento que era necesario. Entonces ahí se conjugan muchas cosas. Una de las premisas que ha tenido Suradi, que ha tenido GBM, es precisamente la capacitación y la formación. Cuando nosotros vamos a dar un entrenamiento en un inyector, no solamente nos basamos en el inyector, sino que revisamos qué equipo tiene el centro y le damos siempre tips, recomendaciones a los licenciados o tecnólogos. ¿Por qué? Porque a veces el día a día del trabajo hace que de repente no tengan el tiempo suficiente para la formación y la capacitación. Entonces nosotros vamos no solamente al inyector, sino al equipo, a revisar el protocolo y a ver que ellos estén haciendo la adquisición en el momento adecuado.
Eso por una parte. Y el tema de la inteligencia artificial, bueno, hoy en día sí se han hecho muchos software que permiten que una vez que una imagen se esté óptima, pudiéramos llegar a un diagnóstico, porque obviamente la inteligencia artificial trabaja con una base de datos de pacientes que ya están diagnosticados, y si el paciente que yo hice en ese momento se adapta o entra dentro de ese perfecto, ya entendí. renglón de pacientes que yo tengo Vas a hacer un comparativo. especificado, los compara y da un diagnóstico. Hay otros bueno. temas importantes en cuanto al manejo y la trazabilidad del medio de contraste. Ajá. Sabemos, y no es un secreto para nadie, que entran productos que no están regulados o no tienen Una manipulación la adecuada. manipulación adecuada Imaginé por eso. los Sí, caminos verdes, sí. etcétera. Es un punto que se tendría que tocar en otro En podcast. otro podcast, Pero exactamente. la trazabilidad del medio de contraste y el tema de la temperatura, la exposición directa al sol, que esté en una fecha Sí. vigente, que no esté un producto vencido, o sea, son muchos factores que del producto en sí también pueden No, intervenir. pero claro. vamos a atajar eso, porque no es malo decirlo. Ajá. Tía Carmen, ¿me puedes traer tal cosa de tal ciudad de allá y lo traes rapidito? No, y me lo traes en no una aplica, maleta, no aplica, ¿sabes? No no aplica, aplica. es muy delicado. es muy Entonces, por eso es sí. mejor usar en este caso las empresas que están especializadas, y por supuesto tenemos información en suradi.com y a través Sí. de su página web y redes sociales, y a través del grupo GBM y el grupo global para el Caribe, para que sepan que son empresas serias. Estamos hablando de, por un lado, Suradi 35 años, y por un lado el grupo de Global con GBM, en el caso de Sí, Venezuela 40 años. 40. Bueno, más, porque ya el tiempo corre para el más. Sí. Y bueno, por supuesto, ya con eso hemos avanzado Sí. bastante un tema Sí. que son bastante interesantes, Que son muy muy- amplios, pero es que esto da para mucho. Y además, invitarlos a que se suscriban visitar las páginas web y suscribirse a los canales, porque tenemos la información detallada. Gracias. Exacto. No, muchísimas ¿Tienen gracias. redes sociales? Sí, mis redes sociales son @BAGB69, igualmente @neuimágenes.com, que es una empresa con la cual hacemos educación y con la que tenemos alianza Muy bien, la formación. en la parte de formación. Sí. Bueno, muchas gracias, Luisa. Gracias. Seguimos con Gracias. contacto.